Soy Sergio Hernández, pinto, grabo, hago esculturas, cerámica y vengo de la ciudad de Oaxaca y estoy a sus órdenes. Sergio Hernández, pintor oaxaqueño, nos va a explicar qué sucede con las manos, la mente y los ojos de un pintor cuando se encuentra frente a una tela o a un papel o a un muro vacío. Sergio Bueno, Hernández, eres un viajero constante y vas al Japón. sí. Sé que allí te interesa mucho el material que utilizas para pintar. ¿Qué te ofrece Japón? Japón es lo más parecido a lo que yo viví en mi infancia en Oaxaca. Era el gran respeto de los abuelos, el silencio, el respetar los árboles, las plantas, porque es de lo que se comía, ¿no? Lo que la abuela llevaba a casa, unas hierbas, y bueno, cuidaba mucho la naturaleza de los abuelos también. Se respetaba mucho a la familia en el buen sentido de educación, de el respeto a los adultos y sobre todo un gran respeto por todo el entorno. Eh, no había basura, no se producía basura en el pueblo. Todo el pueblo era muy limpio. Y si caía algo de las frutas, se dejaba ahí, no se tomaba. Los ríos eran limpios, íbamos a pescar a los ríos y todos cuidaban que lo que se cortara para detener los pescaditos fueran hojas ya secas o ramas secas. Japón, cuando yo llegué a Japón fue lo más parecido que me recordó a mi infancia y me identifiqué mucho, pero sobre todo también esa finura, esa parte ceremoniosa de nuestros pueblos es muy parecida a esta parte ceremoniosa del Japón, de su cultura, de su educación, de su atención hacia los demás, es acomedirse con el visitante o con el ser humano. Yo viví 2 meses hace poquito y yo creo que conservan ciertas formas actualmente del mundo contemporáneo japonés en esta convivencia entre lo supermoderno y lo tradicional, ¿no? Entre el ryokan y el hotel con robots actualmente, que puedes ir a tomarte una copa y te atiende una chica muy guapa que es robot, y una geisha tradicional que te recibe y te pone tu whisky, tu música, todo con un refinamiento. Es que me gusta mucho lo visual y el tacto, ¿no? Constantemente. Yo pinto con mucho amor, con mucho tacto. Y en Japón no se tocan, pero tocan las cosas, ¿no? Ves en Ise un templo en donde está pulido, las columnas, la memoria se conserva, no el edificio. En México tenemos la cultura de conservar un edificio colonial, en Japón el conservar el conocimiento de cómo hacer ese edificio. Y es más humano, ¿no? En el sentido, en mi experiencia. Y materiales, papel, el papel de mora, el papel japonés que conocemos, los pigmentos, los pinceles. Hay de plumas, hay de polen, hay de flores, hay de pavo, hay de niños, el primer corte, de bigotes de oso, de barbas de chivo, te dan la cantidad inimaginable de bambú, de hojas, de pinceles chiquitos, grandes, la caligrafía. La última vez que estuve en un pueblo samurái, llegué a una tiendita de antigüedades y pedí si había un pincel viejo y me lo dieron. Y en Oaxaca le pregunté a un japonés qué dice y dice amor. Entonces tengo un pincel que dice amor. Es algo, pintar con amor, ¿no? La caligrafía, el gesto. Japón a mí me lo explico y me lo entiendo como a mi modo, con una transparencia y una claridad. Es el lugar que más te atrae cuando se trata
de arte. Sí, actualmente yo creo que Japón lo es para mí, la arquitectura, hay tantas cosas, las calles. A mí me sorprende mucho la ciudad de Kioto, es que es como Oaxaca, y Tokio pues como la Ciudad de México, Cosmopolita. muy cosmopolita y suceden muchas cosas. No sé, a mí me siento muy, muy a gusto en Japón. ¿Cómo es la pintura actual en Japón? ¿Cómo son estos artistas nuevos? Bueno, en el Japón la tradición de las mangas, que serían que Hokusai, todos hacían unos cuadernos de ejercicios como tipo caricatura, en donde hacían historias de una manera no tan formal, no tan en serio, digamos. Y hoy actualmente Murakama, que encabeza entre otros muchos artistas japoneses, están muy entonadas en el tono, digamos, traduciéndolo a México en el Guadalupe Posada, en el gran tradición de las mangas, en la gran tradición de las imágenes a través de la caricatura, a través de los personajes míticos japoneses en, en el cine, ¿no? Entonces están más instalados en el dibujo, en el cine, y la verdad es que son muy profesionales, muy buenos y muy imaginativos. Y, y lo que más me gusta es que son pequeños formatos. En pequeños formatos cuentan lo que podríamos contar nosotros en un mural de Diego Rivera de kilómetros, con un pequeño cuadernitos. Entonces, Japón son pequeñas las casas, los departamentos. Entonces, hay casas que el perrito no mueve la cola horizontal, sino vertical, porque nada más tiene ese pedacito. Y bueno, necesitas una sobriedad, ¿no? Una pequeña sillita con una pequeña mesita y unas hojitas japonesas con unos grandes pinceles y una tinta, y eso es todo lo que se requiere. El erotismo también aparece Sí. muy intenso en la pintura japonesa. Y en la vida cotidiana japonesa, yo lo percibo en el trato de la comida, ¿no? De la comida clásica japonesa, cuando uno llega a un restaurante, hay uno, por ejemplo, se llama Narizawa, o eso es en Tokio, pero hay otros restaurancitos en donde las mujeres vienen vestidas con sus trajes tradicionales, como un Oaxaca con sus trajes tradicionales, y el mismo gesto que yo he sentido al ofrecer un tamal, un mole, una tortilla en Oaxaca, he sentido con estas mujeres ofrecerme un nigiri, un corte de carne, no sé, hay una cantidad de comidas, pero con una flor, con una delicadeza, cómo servir el vino, o sea, hay un erotismo en estar, en el comer, y en la pintura desde luego está muy, muy, muy acentuada, ¿no? Actualmente. Las esculturas, veo una escultura de 20 metros de largo, con una ranurita vertical, y adentro va uno viendo un mundo erótico, se siente, se transmite, y en la arquitectura igual. En la arquitectura es una sobriedad, es una piel de mujer que se acaricia. Esa impresión tengo yo en Japón. Hablabas de la cocina japonesa, que te recuerda Oaxaca también. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo un restaurante, Casa Elpidia. Ah, sí, doña Piña. ¿Existe todavía? No, yo creo que eso hace 10 años, 14 años que ya no existe. O sea que no es demasiado. Existen de los viejos restaurantes, La Coronita, que era una cantina en donde el maestro Tamayo iba a comer ahí con Olga Tamayo, Toledo, yo, todo mundo, que es una cantina que está atrás del mercado 20 de noviembre, y que se come la comida tradicional oaxaqueña más sencilla. Y doña Elpilla se comía comida oaxaqueña muy sencilla, pero era muy sazonada. Y ella era
un ser especial. Sí. Casi también ibas para encontrarla, para verla en ese patio donde había pericos, loros y pájaros que tenían. Era un lugar especial. Me recuerdo estas viejas nanas, estas viejas historias de Oaxaca, en donde todavía, no, yo creo que también ya no está, una señora que estaba en un pueblo, que su cocinita era un anafre, y con las manos, metía la mano dentro de las brasas para hacer la carne y veía sus manos, pues que ya no sentían el calor porque estaba acostumbrada como una curandera que te curaba a través de la comida. Obviamente después yo entendí que ahí me iba yo a curar cuando no me sentía bien, sobre todo de tanto mezcal. Me metían las manos ahí y te hacía una tortilla o una carne y sus salsas ahí las hacía con un amor, casi como un médico precolombino que te curaba con la comida. Una curandera. Una curandera de comida. Haces una pintura tan personal en la que uno encuentra una serie de personajes pequeños, unos seres mágicos. ¿Quiénes son esos personajes que adornan, por ejemplo, una Virgen de Guadalupe que en los nopales que la rodean en algún momento ves una serie de cachivaches? Pues mira, eso tiene que ver con experiencias en un momento de mi vida. Tomar mucho mezcal te produce la mezcalina alucinaciones. Tomar hongos o peyote te provoca otro tipo de alucinaciones. Por ejemplo, en el hongo, la experiencia es ver muchos diablitos de colores. Los que yo he visto en tu Sí, pintura. crecen y de repente revienta el gran diablo y caen puros papelitos como diablitos de colores en los pies y en el suelo ya se van transformando en hormiguitas. Son experiencias ya sensoriales que se trabajan a través de un ejercicio que yo tomé en mis clases de traducir estas imágenes imaginarias en el cuadro. Pueden ser pequeñas manchitas, pueden ser escurridos de pintura, pueden ser de esas manchas sacar animalitos o estos, sí. El escurrimiento te interesa mucho, ¿verdad? Sí, lo que me pasó a mí es que yo empecé pintando un animalito pequeño en mi casa y después unos juguetes que tenían ahí en mi casa cuando yo tenía 9 años y después con una hojita de papel con café que las pintaba y con grana para vertical, pero no tenía espacio, yo vivía en un cuarto de azotea, ¿no? Aquí en Veracruz y Mazatlán en el centro, y entonces en ese cuarto de azotea, nada más mi cuarto cabía mi camita, pero por adentro no podía pintar, entonces salía yo al pasillo afuera, porque era en el techo abierto, ponía mi papelito y verticalmente dibujaba yo casitas y escurrían siempre. Entonces descubrí que eso transmitía una expresión muy fuerte, escurrir esas líneas verticales que podría ser una lluvia, podría ser cualquier cosa, Sí. ¿no? Sí. Jackson Pollock Sí. te influenció de alguna manera. Yo empecé influenciándome en los mercados en los mercados coloridos y después en Tamayo, en Toledo, en Francisco Gutiérrez, en artistas como Wilfrido Lan, pero siempre tuve cómo llegar a esa expresión tan libre y yo lo conocí muy tarde, digamos, a los 30 años, Jackson Pollock. Y claro que me convertí en Jackson Pollock, pero pues no se puede uno suplantar un Jackson Pollock tan fácilmente, pero sí empecé a hacer formas muy de action painting en el suelo con una brocha, escurriendo, y sí creo que hice mapas con esos temas. ¿Siempre tienes ya la idea de lo que vas a realizar, del tema que escoges, o llegas y allí dejas que surja en ese momento? Yo llevo 20 años perdido, 25 años perdido. Es decir, hace 20 años que todas mis ideas eran diferentes, nuevas,
y de repente me perdí. Y toda mi pintura siento que es como reafirmarse de la misma pintura, retroalimentarse de la misma pintura y haciendo de mi misma pintura como un collage recortado y volverlo a aventar, como un juego de dados al azar y volverlos a echar y volverlos a cortar esos mismos, volverlos a echar. El otro día veía yo a Toledo rompiendo muchos dibujitos y digo, yo hago eso mismo, pero lo vuelvo a dibujar, no los tires. Y dice, no, no, estos los echó en agua para deshacerse de ellos. Pero yo sigo aventando todo esto en el mismo espacio, a ver si algún día se acomoda. ¿Y los animales, los insectos? Todo eso, la entomología me encanta y sobre todo es un mundo inspirador, ¿no? En mis trabajos. Ahorita estoy ilustrando libros de biología, empezando por el Hernández, ¿no? Que es el botánico de Felipe II, en donde hace una recopilación de todas las plantas, animales que existen en México, que se quemó en el Escorial, pero bueno, ahí hubo copias y queda algo. Y luego la botánica de Cuba, estoy dibujándolos todos con mis insectos que tengo, mi colección, y los hago hablar, los hago caminar, les pongo cara de calaca, le pongo cara de personajes, entonces sí, sí, sí. Tienes un mundo tan Sí, tuyo sí, sí, sí. y te diviertes en él. ¿O Muchísimo, sufres? ¿Te no, angustias alguna vez? por pintar nunca he sufrido. Eh, Tampoco me ha angustiado pintar. Lo que me ha angustiado es que se queden con mis cuadros y no me los paguen. Lo que me ha angustiado, lo que me ha preocupado es que me digan que por qué pinto eso, ¿no? Por favor. Pero lo resuelvo muy bien, ¿eh? Cuando no me pagan el cuadro lo vuelvo a pintar y pongo, el original es este, no el otro. Qué bien que seas así, irónico Sí, claro, y fuerte. así debe ser. En México te tratan muy bien, te quieren mucho. México para mí ha resultado la ciudad de Oaxaca. Y la ciudad de Oaxaca está en constante efervescencia cultural, está en constante contradicción. Existe en Oaxaca una gran cultura, hay seres muy creativos, pero viendo día tras día cómo se destruye el patrimonio histórico de Oaxaca, cómo la corrupción ha invadido a la cultura más elemental que es las artes plásticas, la danza, la poesía, todo. O sea, hay una mala un manejo de la cultura, hay un excesivo estas ideas faraónicas de hacer centros culturales, centros de convenciones, y a destruir el patrimonio en aras de esto, y no lo hacen más que para llevarse el dinero. Esa ha sido la experiencia de Oaxaca. El único evento que yo vi de la ciudad que vivió un cachito de esplendor es cuando Francisco funda un patronato en Oaxaca con la sociedad civil y de ahí sale Santo Domingo restaurada con un jardín botánico y un museo funcionando con centros culturales, 5 o 6 de Toledo, una escuela y bueno, apoyando a los niños músicos de los pueblos con maestros. O sea, la sociedad civil ha participado, pero en lo particular del Estado lo he visto como dormido, como aletargado, como simplemente cuando quieren hacer las cosas como no saben, hacen unas cosas espantosas que ahí están abandonadas y que se invirtió mucho dinero. ¿Cuál ha sido tu última pintura? La última pintura que hice fue una una selva azul, una selva muy libre y es Caminando por la selva se llama este cuadro. Y es lo que a mí me gustaría que fuera este mundo más verde, en donde pudiéramos ver una selva, ¿no? De plantas, de árboles, de pájaros, y un dibujo muy libre. Yo empecé diciéndote que eras un pintor de vegetal y veo que es verdad. Sí, hay un teórico que dice que el primer trazo que hace un creador, un pintor, es
siempre rondará en siempre de ese trazo. Sí, yo mis primeros dibujos fueron algunas plantitas del jardín de niño, en donde mi madre tenía un jardín de flores, y tengo 61 años ahora pintando eso mismo. Te reta ese espacio, te reta la tela, te reta el papel, ¿te hablan o no te hablan? No, sí, claro. Y cuando empiezo a pintar, antes de empezar a pintar, tengo que sentarme unos 5 minutos del día, antes de empezar mi trabajo en la mañana. Frente a la tela que voy a trabajar, tengo que sentarme a verla y estar conmigo mismo, pues bajar mi tensión. Y luego es como aventarse un clavado al agua fría. Es no pensar nada, hacerlo nada más, inmediatamente hacerlo, porque pensarlo impide el acto de llegar a la tela físicamente. Entonces, pues es como cuando se le declara a uno un amor, o sea, así como va, dice uno, te quiero, ¿no? Llegas directamente a la tela y empiezas a hacer trazos con una idea, si es selva, si es circo, si es abstracción sobre unos mapas, o si es lo que sea. Si hay una mancha que está en el ambiente, ¿no? O sea, yo dentro de mi casa, cuando hice el circo, pasaba un circo por allí, lo metía al taller, los elefantes, los monos, los payasos, los metía a mi taller para tener ese ambiente, pero como no lo puedes hacer siempre una selva, pues tienes que cerrar los ojos y estar dentro de la selva, caminar dentro de la selva, ir sobre el cuadro y dibujar, trazar y empezar con los colores inmediatamente. A veces se estropea uno en el camino y el cuadro se hace nada, se quita y se pone otro. Y hay cuadros que no salen, se tiran y se vuelven a empezar. Hay cuadros que en la primera intención salen, otros que yo tengo ahí como hace 5 años parados que no salen, que no me hablan. Pero generalmente la disciplina de estar constantemente sobre el cuadro acaba diciéndonos algo y acaba uno entrando en un romance con el cuadro, en un pleito o en un amorío, ¿no? Y termina a veces un cuadro muy bello o por lo menos se siente uno muy satisfecho con un X cuadro, ¿no? Son los mínimos, menos, ¿no? Se dan 5 o 6 en mi vida, pero vale la pena tanto esfuerzo para que te diga así un cuadro. O sea que sí hay conversación Sí, entre el espacio que vas a usar y tú mucho. mismo. Sí, sí. ¿Siempre quedas satisfecho? No, 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 no. Una cosa es el espectador pues, pintor y otra cosa es el creador pintor o el que está en contacto con la tela. Siempre que trabajas una tela siempre estás contento, alegre, pero al final estás frustrado porque no está resultando lo que, pues como la vida, ¿no? Sí. En la vida no nos sale todo, ¿no? Yo pensé que iba a ser feliz. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de estar en la vida y rumiando la vida y atreviéndose a estar en la vida, ¿no? Igual con los cuadros, siempre provoca mucho sentimiento los cuadros, a veces estereotipos, frustración, en fin, aparecen muchos sentimientos durante el proceso de una obra, ¿no? Dice uno, este cuadro, sí, esos 10 cuadros que este galerista nunca me pagó cuando yo estaba en la galería, ¿no? Ah, sí, y empieza uno a platicar con el cuadro, empieza uno a soñar, empieza uno a pensar que puede uno hacer un proyecto de vida a través de la venta de tus cuadros. Esto viene generalmente después, ya ni lo ves tú, pero si dices, bueno, ¿y esto quién lo quedará? Y ahí los tienes ahí metidos, tirados. Ahí tengo muchos cuadros que no son para hacer una exposición, son ejercicios de sombra. El ejercicio es muy importante para un artista. Sí, el ejercicio de sombra se hace en la noche, en la cama, a oscuras. Se dibuja en la oscuridad, se ven las imágenes que uno quisiera plasmar en el cuadro, la línea, el círculo perfecto, se hace todos los días antes de dormirse. Es como santiguarse. O sea que si eres un artista a tiempo completo. Si soy más cuando estoy conmigo mismo, estoy pensando cómo hacer las cosas y digo, no me paro y voy a pintar, pero sí tengo la mente
como haciendo una película. Pero es una película llena de color. Sí, el ejercicio que yo hacía es viéndome parado en una ventana, pintando la vida. Eso es un ejercicio muy interesante porque uno se ve rumiando, viéndose en la ventana qué quiere pintar y qué está pintando. Entonces así es más fácil porque eres espectador, pero cuando te pasas a la ventana a pintar, ahí es donde viene el drama. Pero ese drama te lleva siempre a hacer de colores tu vida. Sergio Hernández, no sabes qué contenta estoy de haberte encontrado nuevamente en este taller fantástico de Manuel Serrano, lleno de una serie de objetos y de los pigmentos que tanto te gustan. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Querido. Gracias. Con Sergio Hernández, en el taller de Manuel Serrano, Silvia Lemus.